Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 6 de febrero del año 2023 y estamos con este apunte que nos viene no solamente del Renacimiento, sino que también de la Edad Media. Pero fíjense que es el Renacimiento el que explota un poco más este concepto del hombre camaleón. ¿Qué quiere decir el hombre camaleón? Esta extraña asociación la vemos en el texto del gran filósofo renacentista Giovanni Pico della Mirandola, llamado Discurso sobre la dignidad del hombre. Y esta frase viene a tratar, o más bien a retratar, al hombre en su naturaleza, que es constante y cambiante. Claro, esto ya incluso nos aparece desde la Biblia, donde se dice que Dios es como el sol y el hombre como la luna, porque la luna es cambiante, está la media luna, la luna llena, etcétera, y el sol siempre es el mismo. Entonces, bueno, se dice que esta permanencia es propia de Dios y el devenir propio del hombre. Bueno, en todo caso, sin más dilación, vamos a investigar este concepto del hombre camaleón. Bueno, en la Edad Media, la escolástica concebía al hombre como un ser mutable e imperfecto. Es más, el mismo Inocencio III diría: el hombre es excremento, confirmando el papel secundario y hasta quizás terciario, o qué sé yo, digamos, en último lugar, del hombre en el universo. Y el hombre en este sentido estaría en el mundo de los sentidos de la teoría escolástica, no tendría ninguna importancia relevante. Incluso los astros que se consideraban eternos e inmutables tenían una posición mucho más elevada que la del mismo hombre, y este era el contexto en el que se desarrollaba la idea de hombre en la Edad Media. Claro, los astros, esta idea de que los astros son perfectos nos proviene de don Aristóteles, que decía que, claro, justamente el movimiento circular, que es el movimiento perfecto, porque se supone que el movimiento circular es un movimiento que no termina, y por lo tanto, en ese sentido, el movimiento circular es perfecto. Em, y como el hombre no es perfecto, porque el hombre no se mueve circularmente, de hecho tiene otros tipos de movimiento, bueno, los astros serían mucho más perfectos que el mismo hombre. Luego esto se rebatiría, pero eso ya es, digamos, es de otra parte de la filosofía, ¿no? Sobre todo cuando se empiezan a verificar que las estrellas fijas en realidad no son inmutables, sino que las estrellas fijas pareciera ser que aumentan, que se disminuyen en su tamaño, etcétera. Eso lo van a descubrir después los astrónomos. Me parece que de la Edad Media, me parece que de hecho fue un astrónomo árabe que descubrió que las estrellas fijas no son tan inmutables como se las tenía en la Edad Media, a principios de la Edad Media, ¿no? Bueno, esta era la idea de hombre en la Edad Media. Todo esto influenciado obviamente por el cristianismo, por el islam, por el judaísmo. O sea, el hombre siempre está en un segundo, tercer, cuarto lugar. Lo más importante en la Edad Media, por cierto, que era Dios. No hay ninguna duda de que Dios es el ser al cual le debemos la vida, y por lo tanto hay una importancia superior, una importancia fundamental y significativa, ¿no? Em, pero esto cambia. Y esto ocurre fundamentalmente por episodios históricos de gran importancia. O sea, basta mirar y conocer la transición o el cambio que hubo desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Eso nosotros ya lo hemos hablado en otros podcasts. Por lo tanto, lo invito a que escuche Breve Historia de la Edad Media y Breve Historia del Renacimiento, porque ahí están todas esas cosas explicadas desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista filosófico, que es el que realmente nos interesa, yo creo que el fin de este pensamiento de la Edad Media se da con Guillermo de Ockham y su famosa navaja, que después se va a conocer como la navaja de Ockham.
que acaba un poco con estos conceptos tan abstractos, tan propios de la Edad Media, como sería, por ejemplo, el intelecto material, el intelecto agente, etcétera. Vamos a ver un pensamiento súper pragmático, súper incluso intuitivo, ¿no? De parte de Guillermo de Ockham. Y ese es el paradigma que detiene un poco todo este mundo de la metafísica de Dios, y comenzamos a concentrarnos poco a poco en el hombre. No es que se deje de hablar de Dios se va a seguir hablando. ¿Mm? Incluso se va a seguir debatiendo la existencia, se va a seguir hablando de sus características, cómo es que existe, etcétera. Se va a seguir, pero en general el enfoque, la mirada va a ir cambiando, por supuesto. Y, y claro, si nosotros vemos uno de los primeros filósofos que dio con esta dimensión, con este cambio de paradigma, es Giovanni Pico de la Mirandola. En la obra del filósofo renacentista, el hombre cobra una importancia realmente significativa. Su participación en el cosmos estaba completamente subestimada en la Edad Media, y de ahí la necesidad de que vuelva a tener una relevancia, no por medio de las virtudes teologales, sino que más bien por su propia naturaleza. Claro, porque fíjense que el Renacimiento también es un volver a las ciencias de Grecia y Roma. Se supone que en la Edad Media toda la visión de Grecia y Roma quedó detenida. Yo no sé realmente si es tan así, eso dice la historia en general, pero la verdad es que la ciencia no se detuvo. Hubieron muchos científicos medievales de gran importancia, y ustedes tienen a Roger Bacon, por ejemplo, a Alberto Magno sobre sus tratados de mineralogía, hay tratados de óptica en la Edad Media. La verdad es que la Edad Media fue bien... se dice que es un periodo oscuro, pero la verdad es que hubo ciencia. Lo que pasa es que quizás el monopolio de la ciencia la tenían las personas que eran más religiosas, los cristianos sobre todo, pero no quiere decir que no hubo ciencia, ¿eh? Y que era absolutamente religión y que lo otro no tenía ninguna importancia. No, en absoluto. Pero cuando nosotros hablamos de renacimiento, volvemos a cambiar el enfoque. Porque si bien en la Edad Media el enfoque era Dios, en Grecia y Roma era el hombre. Nosotros acuérdense que hablábamos de la ética nicómaco, fíjense, el hombre cómo debía vivir según según la moderación. ¿Mm? El justo medio tenía que perseguir la justicia. Hablábamos del hombre, hablábamos del comportamiento moral que tenía el hombre frente a la sociedad. El helenismo nos va a decir que hay ciertas formas de vida que el hombre debe llevar a cabo, etcétera. Entonces todo eso se vuelve a reflejar en el Renacimiento. Es el renacimiento de qué? De Grecia y Roma. Vamos a volver a hablar del hombre. Y claro, Giovanni Pico de la Mirandola dice que el hombre es admirable entre todas las criaturas por su naturaleza racional y espiritual. De hecho, es el único que puede concebir la idea de Dios. ¿Quién más podría hacerlo? ¿Podría hacerlo un animal? No, dice Giovanni Pico de la Mirandola. Es el hombre el único que tiene la idea de Dios. Entonces, el hombre tiene una peculiaridad muy grande, pues está entre los dos mundos con su alma inherente. Está en el mundo espiritual, pero también está en el terrenal. Por un lado, se interesa y conoce el mundo sensible, así como también el inteligible por sus efectos. Por esta dualidad característica del hombre, Giovanni nombra y asimila el concepto de hombre con un camaleón. Y fíjense la pregunta que él mismo hace. Dice, ¿quién no admirará a este maravilloso camaleón? Claro, porque el hombre está entre el mundo espiritual y entre el mundo sensible. Entonces, el hombre, con este concepto de Giovanni Pico de la Mirandola de que el hombre es un camaleón, este concepto de hombre vuelve a tener su lugar en la centralidad del pensamiento. El hombre en principio no tiene ninguna identidad, pero la va construyendo en el desarrollo de su vida, y tanto es así que es capaz de tomar cualquier forma. Y es precisamente por esto que es un camaleón. Es decir, tenemos dos cosas. En primer lugar, está entre el mundo espiritual y el mundo terrenal,
pero también cuando se va formando su identidad, va tomando las cosas prestadas, ¿no? Va tomando una identidad de su padre, de su madre, de sus amigos, eh, de la sociedad toda, ¿no? Va tomando una identidad. Y es por eso que el hombre en realidad es un camaleón. Y esto es importante porque, si bien es fácil de entender, si el hombre solamente va recogiendo identidades, entonces pareciera ser que no hay una única identidad que sea diferente a otra. Me explico. Em, el hombre siempre va copiando algo. ¿Qué pasaría si el hombre no tuviera ninguna referencia, no tuviera ninguna referencia de su madre, su padre, la sociedad toda, etcétera, y se lo dejara ahí? Bueno, ¿cómo formaría su identidad? ¿Será que no puede? ¿Será que necesita obligatoriamente para formar su identidad sacar características de los otros? Giovanni Pico de la Mirándola no tenía ninguna duda. El hombre es un camaleón. Ah, ya no es excremento como lo dirían en tiempos pasados. Pero al mismo tiempo, aunque ya no es excremento, esta dimensión de ser un hombre camaleón lo deja sin estar en la tierra, sin estar en el cielo, sin una propia identidad. O sea, el hombre puramente pareciera ser que no existe, sino que son con elementos externos. ¿Mm? Y bueno, esa es el concepto del hombre camaleón. Como ven, cada vez vamos hablando más del hombre y sus características y vamos dejando de lado las concepciones puramente teológicas. Aquello que el hombre debe alcanzar y que lo guía por naturaleza es algo que es tomado en cuenta en el Renacimiento. Volvemos a hablar en realidad de la política, de su relación con los demás y de sí mismo también. Este autor es un autor buenísimo del Renacimiento. Yo se los aconsejo leer, y sobre todo su obra, Discurso sobre la dignidad del hombre, como ya habíamos dicho, de Giovanni Pico de la Mirándola. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que hacen posible el trabajo de Filosofía Apuntes con sus membresías. Un abrazo y un saludo cariñoso, muchachos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que ya está en una posición superior como mecenas medieval y por lo tanto contribuye a este canal de manera significativa. Muchas gracias, Gab Welther, un saludo y un abrazo para ti también. Y usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que tenemos en cada video. Claro, porque si usted ve un video de Filosofía Apuntes, en la parte inferior del video dice unirse. Usted cliquea en unirse y va a ver la promoción de 4 membresías para ayudar a este canal y para tener también ciertos beneficios. Hay de los más distintos precios. Que estén bien, cuídense, chao.